hablar a tu vida y va a ministrar tu vida. ¿Qué área vamos a hablar de la mujer, pastora, hoy? Vamos a hablar acerca de la mujer como ministra de la palabra de Dios, la mujer como ministra en el altar, la mujer como profeta, la mujer como pastora, la mujer como líder. Y yo quiero a usted, que es mujer y tiene conocimiento de la palabra, nos hable acerca un poquito de la mujer. Antes de entrar en materia, ¿quién fue la mujer en el principio? ¿Por qué la mujer en la antigüedad no tenía como tanta legalidad, tanto peso, tanta voz en medio del pueblo? Háblame un poco de la historia. Dios le bendiga, Dios le guarde. Un beso y un abrazo a la distancia, pastora Kenia Fernández. Porque no permito a la mujer engañar. Perdón, hermano Anderson, perdón. Mire, los machos masculinos varones, háganse así. En su oído, repeat, please. Dios mío. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Mire, porque es que yo amo al Señor, porque el Señor no te trabaja héroes. El Señor no hace héroes artificiales. El Señor te muestra a las personas tal cual son. Moisés mató a un egipcio, el Señor le dijo, lo sanó. Entonces, el apóstol Pablo me está hablando ahí, cuando tú escudriñas al apóstol Pablo, el apóstol Pablo está hablando de machismo. Y ni siquiera el apóstol Pablo está diciendo, Dios me dijo que la mujer no podía ministrar. El apóstol Pablo está hablando de manera implícita, no permito. Entonces, más para abajo dice, la justificación de su machismo. ¿Por qué? Porque la mujer fue que pecó. Al principio. Yo no me lo estoy inventando. Entonces, ahí vemos la base. Entonces, la Biblia dice, lo que son las corrientes teológicas dice, que para algo ser un punto doctrinal, tiene que tener varias citas. Y el apóstol Pablo es el único que sale diciendo que él no permite que la mujer ejerza dominio. Entonces, gloria sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo, no sé qué problema, porque el problema es que es un asunto de cultura. Sí. El apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Corintio. Usted tiene que saber el marco histórico. Sí. Estas mujeres tenían problemas de la lengua. La iglesia de Corintio era la iglesia donde era la iglesia con más fluidez de ministerio. E inclusive la mayoría de los puntos salvíficos que aportó el apóstol Pablo, Dios, a través del apóstol Pablo, para los puntos de la doctrina en la iglesia de Corintio. Sí. Y vemos que allí en Corinto también, entrando en lo que es el marco histórico, habían lugares donde había muchos lugares de adoración. Uno de ellos era la diosa Diana. Y vemos cómo las mujeres se inclinaban y querían también que su familia, no solamente su familia, sus esposos, llevarlo a esa doctrina y llevarlo a esa corriente. Y es que el apóstol Pablo viene a intervenir y le dice, espérate, ¿qué es lo que las mujeres están haciendo aquí? No, y que las mujeres eran muy bochinchonas. Sí. A quien el apóstol Pablo le está hablando a las mujeres de Corintio. Sí. Entonces, Pablo está hablando ahí en ese marco. Hermano, no podemos hacer un exégesis. ¿Qué es eso, pastora? Una mala interpretación bíblica. ¿Por qué? Porque Pablo no dice, Dios me dijo, yo no permito. Entonces, cuando usted analiza, vamos a ver, vamos a decir, ok, yo le voy a dar la razón a los varones y al que dice que no. Explícame tú de aquel lado de la cámara, tú que ves ese video, ¿qué tiene una mujer que no puede ministrar? ¿Cuál es la justificación? ¿Por qué? Porque en el huerto de Edén, Eva no le puso una metralleta a Adán. Eva le dijo, mira, come, y Adán cedió. Entonces, si la culpa hubiese sido de la mujer, ¿por qué Dios no prohíbe a Adán de culpa? Le dio la sentencia a la mujer, pero le dio la culpa. Y si tú te pones a hacer un análisis de la lógica humana, si tú empiezas un problema, tiene que terminarlo. Usted mismo. Entonces, señores, estamos en los tiempos finales. Entonces, cuando tú analizas el asunto de la mujer, tú te das cuenta que es un asunto que es carnal. Eso es como el patriarcado, ese espíritu de ese feminismo. Los evangélicos están en contra de la mujer, pero las infías en el mundo están en contra de los hombres. El patriarcado.
El empoderamiento. Sí. Entonces, cuando tú analizas, esto no es más que una estrategia del diablo para el diablo dividir al hombre y a la mujer. Dios no creó al hombre, no dividió al hombre porque hay una ilógica. Sí. ¿Quién parió primero? ¿Quién? Parió primero. ¿Cómo es que parió primero? Sí, Anderson parió primero. ¿Cuál fue el que parió primero? ¿Quién parió primero, el hombre o la mujer? El hombre. Entonces, esto es un lío y no de ropa. Entonces, mire lo buenazo que es Jehová. Era Adán pare a Eva, pero entonces Eva pare todos los hombres. Ya Adán no pudo volver a parir. Los hombres nunca más parieron. La primera cesárea. Le cortaron una costilla, se la sacaron de la costilla. Ese es otro tema. Entonces, cuando tú analizas, yo te voy a hacer una pregunta. Los hombres, cuando hablan del pastorado de la mujer, ¿La descalifican? hablan como con un odio. Sí, es verdad. Entonces, ¿cómo tú quieres meter un bochinche de tú decir que la mujer no puede cuando tú estás golpeando lo que es parte de ti? Y cuando se habla del liderazgo, tú oyes como el desprecio y son evangélicos. Y la Biblia te dice a ti que ame a tu prójimo como a ti mismo. Sí. Entonces no tiene lógica. Entonces, ok. Pastora, es que el liderazgo de la mujer, mi amor, pero analiza. No es lo que la corriente te diga. Pastora, pero es que en la antigüedad, ¿por qué Dios no lo permitió? Por el machismo de los hombres, amor. Y no me hable de cultura, déjame la cultura guardar. Porque en la antigüedad los hombres tenían 5 mujeres. Y ahora en la gracia a los líderes se les dice que el que anhela obispado, nuevo obispado desea. Pero que es necesario que el hombre sea marido de una sola mujer, que tenga a sus hijos bajo sujeción. Sí, irreprensible. Es irreprensible. Entonces, lo que no igual es ventaja. Te voy a dar un misterio. Hay algo que se llama dispensación. Y aunque tú no te lo quieras comer, te lo vas a comer. En esta dispensación Jehová dijo que el pleito con las mujeres, aunque usted quiera decir que no, y Dios viene rompiendo. Hay unos libros que se llaman Los Generales de Dios, y hay una mujer que se llama María Gorgorete. Si yo no lo pronuncio bien, yo te dije a ti que yo no soy gringa. Tú me enseñas después, lo pronuncia bien tú. Esta mujer entre el año 1800 y pico y en el 900, a esta mujer se le llamó como la mujer que mostró al Espíritu Santo. Fue una mujer que Dios permitió que se le murieran 6 hijos para que ella entrara en el ministerio. Y esta mujer se paraba a ministrar y a la distancia, a la redonda, la gente caía. Y hay un testimonio de esta mujer que ella tenía una iglesia, una emplanada, y se paró una mujer a hablar en lengua. Y ella le dio libertad. Y dice el testimonio que había una familia de otra nación. Y la mujer que habló en lengua le estaba predicando el evangelio de Jesucristo en el idioma, documentese. Una de las mujeres más usadas ya de estos tiempos, en el 70 y pico, Katherine Kuhlman, una mujer que hacía milagros. Entonces, yo digo que el asunto del patriarcado y el asunto del maltrato con el liderazgo de la mujer no es algo espiritual. Es algo carnal, diabólico y humano. Si Dios no endorsa, no respalda el ministerio de la mujer, entonces ¿quién las usa? ¿Quién las usa para que todas esas vidas atadas sean libres? ¿Quién las usa para levantar iglesias donde familias completas son restauradas? ¿Quién las usa para llevar orden donde hay desorden? ¿Quién las usa para que ellas puedan llevar luz de Dios y respuesta de Dios a esos corazones sin esperanza? Tremenda pregunta. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Yo creo en el ministerio de la mujer porque también la historia revela que Dios usó a muchas mujeres, como es el caso de María Éter, la primera predicadora de los últimos tiempos que el Señor levantó con una unción poderosa, que dice el libro de los generales de Dios que el Señor incluso la llevó en una ocasión a un lugar que le llamaban la cueva del diablo, donde grandes evangelistas de aquellos tiempos, hombres usados por el Señor, dice que salían avergonzados, pero esta mujer llegó y desbarató la obra del diablo en ese lugar por causa de la unción que Dios había puesto en ella. También creo en el ministerio de la mujer por mujeres como Amy McPherson,
que fue grandemente utilizada por el Señor y fue la fundadora de un movimiento cristiano que permanece hasta hoy, que es el de la Iglesia Cuadrangular. Y quiero que sepas, Marlene, que también en este tiempo Dios está levantando mujeres que está usando poderosamente, y obviamente el que no lo quiera reconocer, el que lo quiera atacar, tiene que saber que está atacando algo que Dios está respaldando. Y a las mujeres les pido por favor, no se dejen desenfocar de esto. No dejen que el hecho de que mucha gente esté de alguna manera cuestionando el hecho de que Dios pueda usarlas, haga que lo que Dios ha depositado en ustedes se estanque. Denle libertad a esa unción, a esa gracia, a ese llamamiento que el Señor les ha hecho, porque Dios siempre respalda lo que Él pone en cada una de nosotros. El tema de hoy es: ¿puede la mujer ser pastora? Es imposible encontrar respuestas eternas desde cientos de religiones. La religión son dogmas creadas por hombre para tratar de ayudarnos a hacer la voluntad de Dios. Por eso podemos ver que en Juan capítulo 3, hablando Jesús, le revela un misterio a Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Maestro de la ley. Y Jesús le dice a Nicodemo que para poder ver y entrar al reino es necesario nacer del agua y del espíritu. Muchos eruditos dicen que Nicodemo pertenecía al Sanedrín, pero Nicodemo contiende con Jesús, porque Jesús le está hablando a Nicodemo misterios del reino, que hay que nacer del agua y del espíritu para poder entender las cosas que Jesús enseñaba, dándome a entender que desde el asiento de la religión, siendo Nicodemo fariseo, Nicodemo no iba a poder entender ciertas cosas que el reino traía, porque el reino y las religiones son enemigas, porque las religiones son fundamentadas en la palabra, pero el reino no es la palabra. El reino es la revelación de los misterios de la palabra. Por eso podemos ver que en la Torá está la ley, pero la ley no pudo cambiar a nadie. La ley hizo que el pueblo llevara yugos que ellos mismos no podían cargar. La ley dividió a los hombres. Las religiones dividen los hombres. Las religiones dividen el cuerpo de Cristo. Cuando Jesús manifiesta el reino profetizado por el apóstol Juan, Jesús comienza a tener contienda con las religiones. Pero como el reino no necesita aprobación de las religiones no entendían cómo ellos, aparentando estar primero que Jesús, porque tampoco entendían los misterios de la eternidad. A eso se refirió Juan cuando dijo: el que viene detrás de mí es mayor que yo, porque estuvo primero que yo. Primera de Corintios capítulo 14 verso 33 es uno de los capítulos más contendiosos en el término cristianos, porque todas las religiones tienen su interpretación propia. Algunas religiones, sus interpretaciones están sustentadas sobre beneficios económicos, morales, éticos y otros generacionales. A eso se refirió la samaritana cuando se encuentra con Jesús, que Jesús le está hablando reino. ¿Qué es el reino? El reino es un territorio juntamente con sus habitantes. Por eso fue que Jesús dijo: esta generación de víboras demanda señal y no va a tener señal, porque el reino está entre ellos, pero ellos no lo han visto. No todas las respuestas Jesús se las daba a la religión, porque habían respuestas que desde el asiento de la religión los religiosos no iban a poder entenderla. Jesús dijo: ellos no van a recibir señal, ellos no van a recibir respuesta, porque ellos no estaban dispuestos a abandonar lo que la samaritana no quiso abandonar. La samaritana decía: aquí en Samaria, en este monte, que hay que adorar, porque aquí adoraron mis padres. Las religiones están basadas en transferencia de informaciones erróneas dadas por nuestros ancestros desde su conocimiento y desde su intelectualidad. El reino no se basa en conocimientos impartidos por nuestros ancestros. Por eso la samaritana dijo: mis abuelos me enseñaron. Y Jesús le dijo: la hora es y la hora viene, cuando ni aquí en Samaria, ni en Judea, ni en Galilea se buscarán adoradores que adoren al Padre en espíritu y verdad. O sea que hay una verdad que no se puede entender desde siendo pentecostal, o como le dicen en el término eclesiástico, siendo protestante, ni siendo bautista, ni siendo católico, ni siendo mormón. Hay una verdad que solamente se te va a revelar desde el asiento del reino.